¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y este es el nuevo episodio de esta cuarta temporada 2023 del podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Vamos a estar platicando el día de hoy de los puntos ciegos, la reinvención, la zona de confort y por qué mis grupos Mastermind han logrado resolver todos estos retos alrededor de estos temas. Y te recuerdo que este podcast lo estoy publicando en Spotify, también lo puedes escuchar en iTunes y adicionalmente puedes verlo en YouTube. Este tema porque sale a estos principios o inicios del año. Tuve una última reunión con mi sesión Mastermind del año pasado, la que cerramos en noviembre y que no pudimos reunirnos en diciembre y nos vimos socialmente apenas este 2023. Y teniendo estas conversaciones junto con algún concepto que traía yo ya en la mente que quería compartir con ustedes, sale este tema a colación. ¿Cómo es que en estas zonas de confort y cómo es que la reinvención se da cuando alguien te comparte una idea que quizá ya la tengas tú medio en el inconsciente, pero que no te das cuenta que lo que tienes que hacer para resolverlo porque o no está muy en tu consciente o lo estás pateando o no tienes esa claridad porque necesitas que alguien te lo reafirme. Y como le digo a todos mis clientes, en ocasiones uno solo no puede. Y sale un reto sobre cómo poder reinventar sobre algo que ha tenido éxito y que no se vaya apagando en el tiempo porque naturalmente ese proyecto tuvo éxito al principio, pero pues todos sabemos que lo que tiene éxito en un inicio no necesariamente te garantiza el éxito en el futuro. Hay que seguir reinventando, agregando ideas, conceptos, actualizando la información de manera que siga siendo relevante. Pero cuando llegas a a una barrera en donde quizá tú lo ves como un precipicio y ahora qué hago y ahora cómo le sigo y entonces en el no saber cómo hacerlo, pues muchas veces esos proyectos se apagan, se pierden, no en balde, supongo que por eso dicen que los emprendedores tienen una vida productiva exitosa hasta de 5 años y muchos de ellos a los 5 años desaparecen, porque hay que seguir reinventando y seguir aprendiendo para que puedas seguir enfrentando todo lo que se te va presentando en el presente y todos los cambios tecnológicos y de información que tenemos a lo largo que hoy hemos visto que constantemente está cambiando. En esos cambios hay varios conceptos que te quiero compartir. El tema es que en este foro Mastermind muchas veces lo que a ti inconscientemente no se te ocurrió, aunque más o menos lo tenías ahí cocinando en la cabeza, en tu cerebro, resulta que otras personas cuando te lo plantean, pues te da como mucho más claridad. Te da mucho más claridad, sobre todo cuando es alguien que es completamente objetivo. Muchísimas veces creo que cuando alguien te dice qué tienes que hacer, ya sea un jefe, un papá, un hermano, un amigo, medio que dices, o sea, que no invada mi espacio, yo sé lo que tengo que hacer, no tiene por qué venirme a decir, no tiene información, no tiene contexto, o me choca que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Y entonces pateamos esa buena voluntad de otros para poder mejorar. Pero en este caso, cuando ves que la gente es desinteresada, que no hay como una cierta amistad o un interés o una autoridad o un nivel de ejercer como presión sobre ti porque tienen alguna doble agenda, etcétera, o que al finalmente tú pienses que tienen una doble agenda, en los grupos Mastermind, como es tan objetivo, cualquier comentario que te propongan no es con un interés escondido, sino como, pues yo te comparto, esto es lo que yo sé, quizá lo puedas intentar. Y eso te puede ayudar a tener más claridad. Entonces, en el foro en donde nos reunimos por última vez, surge la idea sobre un reto. Y en ese reto de cómo hacerlo funcionar, de repente pude ver con mayor claridad, porque el reto en esta ocasión, ahora me tocó el banquillo de los acusados a mí, en esta ocasión el reto era para mí. Entonces pude ver con mayor claridad que algo que yo estaba enfrentando lo había estado pateando en mi inconsciente y que era bien importante dejar de atorarme en esta posible zona de confort. Y te voy a explicar por qué. Porque aunque yo comparta estos conceptos y estas herramientas, no quiere decir que estoy exenta de que me suceda. También yo caigo en ciertas trampas, también yo he caído en zonas de confort. Y este cierre del año, también teniendo una conversación con uno de mis clientes más importantes y que tenemos conversaciones bien interesantes porque intercambiamos, desde compartimos los libros que más nos gustan hasta puedo compartir retos por los que estoy pasando y aunque sea un cliente
desinteresadamente me da su opinión. Y en ese sentido descubrí, porque me atreví a preguntar, justo ligado al tema de las críticas, ya van 2 veces que me atrevo a preguntar algo con el fin de mejorar y de darme cuenta qué es lo que no estoy haciendo. Y en ambos casos, aunque fue duro, lo que descubro en esta conversación es que estaba medio atorada o encasillada en zonas de confort, sobre todo pensando en necesito arrancar un proyecto. Este proyecto tengo que darle continuidad. Y busqué a ciertas personas y ciertos recursos que en su momento no me funcionaron. Y entonces hoy que tengo que darle continuidad a ese proyecto, pienso o reviso qué es lo que hice en el pasado y me doy cuenta que eso no funcionó, entonces lo pateo, lo hago a un lado. Digo, esto no funcionó, entonces ya no lo busco. Y en esta conversación que tuve con mi mastermind y en esta conversación que tuve con mi cliente, resulta que eso que estaba yo como haciendo a un lado, como esto no va a funcionar, era la clave para hacer que funcione. Y es donde me doy cuenta que estoy cayendo en zonas de confort. Desde cuando voy a crear nuevo contenido, que para mí es complicado experimentar, así que abro la puerta a cualquiera que quiera ponerse en la lista de cuando yo estoy creando nuevo contenido y que sin ningún costo quiere escuchar lo que estoy dando para que me puedan dar feedback y al mismo tiempo pues van a recibir un aprendizaje, mándame un mensaje. Porque si estás escuchando este podcast, este año voy a abrirle la puerta a personas que quieran escuchar cuando lanzo contenidos nuevos, completamente nuevos, y te voy a explicar por qué. Cuando una persona o un cliente me pide que haga un nuevo contenido, muchas veces hago basado en lo que hice en otros seminarios o en otros cursos o en otros proyectos, y entonces voy diseñando ese material. Cuando me piden algo nuevo, pues inserto nuevos contenidos, nuevo material, unas nuevas dinámicas, y en ocasiones puede ser que no me dé cuenta que esté omitiendo cosas importantes. Y caer en zona de confort significa no realmente darme cuenta, no revisar que sí funcione. El riesgo que tengo es que a lo mejor me doy cuenta hasta que no lo ejecuto por primera vez. Y a lo mejor digo, no funcionó. En ocasiones puede ser que no sepa qué funcionó. Y en ocasiones, sé que no funcionó, pero no sé qué fue. Y en otras ocasiones a lo mejor me doy cuenta, pero en esos puntos ciegos que te digo, en ese mirada objetiva de otras personas, no lo puedo notar. Por eso decidí que cada vez que vaya a crear nuevo contenido, para no correr el riesgo de que no me dé cuenta hasta que no se lo ofrezca a un cliente, voy a experimentar con un tipo focus group en donde me permita ver la posibilidad de evitar caer en esas zonas de confort en donde yo pienso que esto está bien ejecutado o bien planeado o está bien hecho y que realmente puede mejorar. ¿Cómo darte cuenta cuando en esas zonas de confort que dices, es que esto me había funcionado en el tiempo, es que hice estos cambios porque me quería actualizar, es que traté de reformular mi speech de venta, es que intenté hacer una dinámica diferente? Y es un riesgo porque te tienes que atrever a hacerlo. El tema es cómo darte cuenta de por qué no funcionó y si funcionó, qué fue lo que funcionó. Y en ese sentido creo que es importante reconocer que puedes caer en zonas de confort agarrándote como en apegos de que lo que te funcionó en el pasado siempre te había funcionado, había tenido éxito un tema, o que tú tengas ideas preconcebidas de un concepto que estés determinado a dar. Tengo otro cliente, por ejemplo, que lo estoy asesorando para hablar en público y me decía, es que yo forzosamente quiero decir este fragmento, ¿no? Con este concepto y con este contenido. En mi opinión, eso estaba muy, por decirle, lo voy a decir en inglés, outdated, o que ya no está actualizado, que no es algo que se use en la modernidad, en la actualidad, y tratar de convencerlo de que eso no iba a funcionar en su speech, me estaba costando trabajo porque estaba como en el apego de es que tiene que estar. No concibo la idea de que no esté ese fragmento y que no tenga este sentido. Entonces, esas son zonas de confort, el aferrarte a algo que funcionó en el pasado y no poder abrirte a la oportunidad de creer y atreverte a hacer algo diferente. Me pasa muchísimo estas pequeñas zonas de confort, y digo pequeñas porque no es que estemos, mucha gente se ofende cuando dices estás en zona de confort, porque piensa que le estás diciendo que es mediocre, y son pequeñas zonas de confort porque son apegos a ciertas cosas. En este caso era a la modalidad que existía para dar discursos en el pasado. Entonces, antes se estilaba así, pero hoy ya no.
porque necesitas captar la atención de tu cliente y convencer a otros de por qué es importante atreverse a hacer ese cambio cuando está en juego tu dignidad, tu vulnerabilidad, tu prestigio, tu reputación, pues se vuelve retador. ¿Por qué? Porque no te quieres atrever a regarla. Es como cuando yo cocino un platillo nuevo. A mí me da por los que me siguen en Instagram. Luego los fines de semana y sobre todo en pandemia me dio por inventar diferentes platillos, ¿no? Tengo por ahí unas stories guardadas de todos los platillos que me puse a hacer. Y en ocasiones decidí inventar esa receta, bueno, hacerla por primera vez cuando tenía visitas. Entonces me decían, los que son conocedores de la cocina, no te puedes atrever a hacer una receta nueva cuando tienes invitados, porque ¿qué pasa si te queda mal? Pero fíjate, yo lo sigo haciendo. Me da por inspirarme y digo, voy a agarrar mi libro de recetas y si la hago al pie de la letra, en teoría me tendría que salir bien. Eso me pasa cuando hago contenido nuevo para un cliente. Cuando un cliente me dice, quiero que sea a la medida, obviamente dentro de mi expertise, pero si no había metido un concepto o si no había intercalado un tema con otro tema, pues no deja de ser un experimento. Y el hecho de que me atreva a hacerlo es como cuando me atrevo a hacer las recetas de cocina. Y la realidad es que, pues, lo que puede pasar es que a lo mejor quedó rica, pero no excelente. Y a lo mejor el contenido nuevo quedó bien, pero no impactó tanto. Y eso se vuelve como un tema cuando no te das cuenta, voy a poner una analogía de la cocina, que si yo siempre, voy a inventar, cernía la harina y hoy te dice que si ciernes la harina, estoy diciendo una mentira de la cocina, pero es para poner el ejemplo. Si dicen, hoy ya no ciernas la harina y yo me aferro a que la tengo que cernir y no me queda bien el producto, esa es la zona de confort en la que no me estoy dando cuenta, ese es el punto ciego en la que no me estoy dando cuenta que una de dos, o tengo que hacerlo la instrucción como dice, o tengo que ver la manera en evitar ese paso, pero que lo sustituya por otro que sí esté segura yo que mejore. Si me estoy explicando, el tema de las zonas de confort es que en ocasiones sí sabemos que estamos cometiendo estas mismas acciones, estos mismos comportamientos, pero no sé si es mentalidad, patrones de conducta del pasado, un esfuerzo abrumador mental que suele suceder de no querer cambiarlo, porque nos aferramos a lo conocido, a lo que ya he experimentado, a lo que ya sé. Pero el tema es que a veces no funciona. Y luego está ese miedo a que te pase lo que a mí, que entonces ejecutas una nueva sesión, haces algo tratándolo de hacer a la medida y diferente y corres el riesgo de que no impacte igual. Entonces ese miedo de atreverte a hacer algo diferente, pues puede repercutir en tu reputación en el futuro, en que te vuelvan a contratar, en que vuelvan a creer en ti que eres capaz de hacer nuevos proyectos. Yo creo que también la clave está bueno, sí atreverte y dos, bueno, ¿cómo evito pasar por ese impacto negativo de que el primer contenido nuevo creado no funcione? Pues por eso estoy abriendo la puerta a que las personas que quieran ser parte de este foro en donde yo voy a hacer un experimento para ver si ese contenido nuevo funciona y que pueda recibir retroalimentación, te vas a llevar de gane, porque uno, si funciona, pues vas a llevar nuevos conceptos, conocimientos que otros sin un costo, ¿no? Si no funciona, yo aprendo a cómo reformularlo en tiempo con el cliente que ya va a ser como formal. Pero son las cosas que estoy pensando en hacer para salir de zona de confort. No estoy necesariamente diciendo que esta sea la solución, pero que a lo mejor sea algo que me ayude a entender por qué el atreverte a hacer algo nuevo puede tener ese riesgo, cómo disminuyo ese riesgo para que sepa que puede funcionar. Y darme cuenta que sí caemos en zonas de confort y no nos reinventamos cuando ponemos pretextos o justificaciones. En el caso del proyecto que les platico de mi grupo Mastermind, era de estoy batallando para conseguir la audiencia necesaria para darle seguimiento a este programa. Y en ese programa, pues resulta que a las personas que busqué en el pasado, yo asumiendo que pues, si ya me habían dicho que no en el pasado, seguro me van a decir que no el día de hoy. Y a lo mejor sí me van a volver a decir que no, pero ¿qué pasa si me dicen que sí? Y yo estoy evitando investigar la posibilidad de que sea un sí. Entonces,
quitarte o deshacerte de esos paradigmas, de esas ideas preconcebidas o creencias delimitantes que tenemos nosotros mismos, de pensar por qué algo creemos que no va a funcionar y atreverte a volverlo a intentar, pues no pierdes nada más que te digan que no. La mente es bien poderosa y la mente es la que en ocasiones nos vuelve a jalar a caer en esa zona de confort, porque es mucho más fácil a que se pongan los motores y a estos miles de trabajadores echarlo a andar para con creatividad ver cómo lo haces diferente. A mí lo que me funciona también muchísimo en las reinvenciones es descansar y no pensar en nada para llenarme de energías y no estar viviendo en autopiloto, en la ansiedad del futuro o en los errores del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué me funciona? Porque pone mi mente en blanco y esto me permite agarrar energías de decir, vuélvelo a intentar o piensa de esta forma. O no sé si les ha pasado que estás tratando de poner un tornillo en una mesa y no entra y no entra y no puedes poner la tuerca y no entra y no entra. Y luego como que lo dejas descansar y vuelves a intentar y ya entró. Y dices, no puede ser, estuve tratando todo el día y no estaba funcionando porque ahorita sí funcionó. Creo que a veces estas mañas, estos puntos ciegos que tenemos, no nos dejan ver que a lo mejor hay una maña en lo que estamos haciendo que no nos deja que fluya. Cuando yo tomo estos descansos, cuando yo agarro energía, cuando yo me libero del estrés de decir, esto no está funcionando, me permite ver con más claridad para tener más creatividad. Una de las cosas que hago, e insisto, que la gente haga es tener estos espacios de meditación para calmar la mente. Porque cuando tienes meditación no es que te venga la solución mágica, pero te ayuda a aclarar tus pensamientos para ver con mucho más objetividad lo que tienes frente a ti. Entonces, para mí la meditación es básica para poder alcanzar esto. Lo otro es sí acercarte, aunque no te guste, a personas en las que tienes confianza, que te digan cómo puedes salir de estos enclochamientos para reinventarte, para que te den posibles tips o soluciones. Si no te gusta lo que dice la gente cercana a ti, busca personas objetivas que te puedan dar esta información para que de todas las ideas que te den, algo te pueda funcionar. Aunque creas que no te entienden porque no viven lo mismo que tú, porque es muy fácil de que la mente nos engañe y diga, no tiene la menor idea, nunca ha vivido esta experiencia, no se imagina lo que es lo que yo estoy pasando, y eso hace que evites que quizá esa idea que te ponga el que no tiene idea de lo que ha vivido sea más fresca y te pueda dar como una iluminación de lo que puedes lograr. A mí me sorprende lo que se descubre en estos masterminds. Obviamente, imagínate que el beneficio de los masterminds es para mis miembros. Yo facilito los grupos, yo organizo las dinámicas, yo hago que se junten, conecto los perfiles de estas personas para que puedan darse apoyo y crear comunidad. Y en esta reunión, que fue un poco más social de cierre de año, la que se recibió la sorpresa y recibió esto inspirador es para mí. Obvio, soy ser humano y como te digo, también caigo en zonas de confort y también a veces necesito estos consejos que iluminen mi camino para reinventarme. Siempre con la apertura de entender que en ocasiones va a ser difícil, que en ocasiones da miedo y que en ocasiones al atreverte, pues pueda ser rechazado cualquiera, lo que sea que estés haciendo. Pero recuerda también que a veces cuando es rechazado no necesariamente está mal. Haz un análisis de qué fue lo que hiciste, cómo lo puedes reformular para que sigas intentando si realmente tienes fe y crees en ese proyecto. Si no, pues entonces pues claramente aprendes de lo que hiciste, de lo que no funcionó y no lo vuelves a hacer. Pero si no te atreves, nunca vas a saber y te vas a quedar en esa zona de confort, vas a dejar de reinventarte. Y hemos visto, platicábamos también en este Mastermind, cómo del 2020 que empezó la pandemia a hoy que es 2023, ha cambiado tantas cosas desde cómo nos aprendimos a adaptar a la pandemia y cómo ahora nos tenemos que aprender a adaptar a otra vez a una vida diferente, ya más presencial, pero que es completamente diferente a la que era en el 2019. Ni siquiera es igual. Entonces, ese constante adaptarte, buscar el éxito, aprender a desaprender de lo que estás haciendo, rodearte de estas personas que te sumen y que te pueden ayudar a tener más claridad en hacia dónde te quieres dirigir. Y decía a otros de los miembros, inclusive dice, una de las mejores ideas que me iluminó a mí, que se considera una persona exitosa, fue mi hijo de 21 años, que me dio una sugerencia que no se imaginan lo poderosa que fue. Entonces, no descartes la posibilidad de que las personas que te rodeen, no importa la edad, la experiencia, no importa la industria, no importa quién sea, te pueda dar una muy buena idea, sugerencia o simplemente te
no te aprenda, te escuche para que tú tengas más claridad de lo que puedes hacer para reinventarte, pueda ser el éxito de lo que emprendes. Hoy te quiero dejar ya con este mensaje de reinvención, de zonas de confort, de esos puntos ciegos y de por qué rodearte de otras personas para que te ayuden a desatorar todo lo que tienes atorado en el camino. Cuéntame qué opinas de este podcast. Espero que te sirva para este año, en donde qué tienes que aprender a desaprender, qué tienes que seguir aprendiendo para que te pueda iluminar, pero que tengas la claridad a dónde quieres ir. Vuelvo a insistir en ese propósito. Si no tienes un propósito claro, se te va a hacer difícil reinventarte. Recuerda compartir también este podcast con más personas y búscame si es que quieres ser parte de estos grupos de foco en donde voy a experimentar mis contenidos nuevos.